6 días de esfuerzo, 6 días de afán, buscando en la tierra un trozo de pan. Pero hay un momento, un tiempo de luz que borra las sombras de nuestra cruz. El sábado es paz, el fin del ayer, el domingo es vida, es nuevo nacer. Detener camino, escucha su voz, entrega este tiempo a tu Padre, tu Dios. no es solo una pausa, Ni falta de acción, es darle a tu alma la gran bendición. santifica, Día del Señor, Él santifica. día del amor. Vuelve a la mesa, vuelve al altar, es el octavo día, la luz de la paz. Es el domingo, vive el Señor. A Él la gloria, a Él el honor. Aleluya, Aleluya, aleluya. Bienvenidos hermanos a este podcast Eco de Santidad. Hoy seguimos en este camino de la vida moral y seguimos en el tema de los mandamientos. Hoy entraremos al tercer mandamiento, el de santificar las fiestas. Entenderemos y comprenderemos por qué no sábado, por qué muchas sectas del mundo entero, muchas celebran el sábado como día del Señor, basándose en la Sagrada Escritura. Pero hoy descubriremos un maravilloso podcast. Descubriremos por qué es domingo, por qué es considerado el octavo día. De la mano de los padres de la iglesia, de la mano del magisterio, comprenderemos la importancia de santificar nuestro domingo y cómo el católico necesita de la Eucaristía. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan a Eco de Santidad. Damos la bienvenida, pueden hacer sus comentarios. ¿Qué quieren que esté en este podcast? En los podcasts que sacamos cada sábado. ¿Qué quieres que haya? Cuéntanos tú en tus mensajes, en los comentarios, hacia dónde quieres que vaya también nuestros podcasts de vida moral. Damos la bienvenida a nuestros ponentes que hoy nos ilustrarán y nos llenarán de entendimiento y arderán el corazón para que comprendamos por qué es importante irnos a la Santa Misa, por qué es importante acercarnos a Jesús. Eucaristía. Atentos porque hoy descubrirás el verdadero significado de santificar las fiestas. Atento. Normalmente, al mirar un calendario, el domingo es solo ese número impreso en rojo. ¿Sabes? Es el final de la semana, el día de dormir un poco más, de hacer la compra con calma, o, bueno, seamos sinceros, el día de empezar a agobiarse preparando las reuniones del lunes. Ya, totalmente. A simple vista parece un espacio temporal completamente inofensivo. Para la mayoría de la gente es una especie de tiempo de descuento, digamos. Exacto. Un pequeño respiro biológico y mental antes de volver a subirse a la rueda de hámster de la productividad semanal. Pero al sumergirnos en el mundo de la teología moral, del derecho canónico y de la historia de la Iglesia, madre mía, la perspectiva cambia por completo. Y tanto que cambia. Radicalmente. De repente, ese simple número en rojo deja de ser un día libre más. Se convierte en un campo de batalla. Un terreno inmenso donde se juega, de forma literal y absoluta, la vida o la muerte espiritual. Y hoy tenemos sobre la mesa una pila masiva de documentos para entender por qué. Sí, y es una colección de textos con un peso intelectual enorme. A ver, estamos hablando de cartas apostólicas fundamentales como Dies Domini de Juan Pablo II, la exhortación Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, pasajes enteros del Catecismo de la Iglesia Católica y textos magistrales de Santo Tomás de Aquino. Tela. Es muchísimo material. Es muy denso, sí. Pero ojo, que para dar contexto también tenemos en el otro extremo del espectro documentos y contraargumentos históricos muy contundentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Y antes de meternos en este jardín hay que dejar algo muy claro a quienes nos escuchan. Al tratar textos religiosos y doctrinales con posturas tan, digamos, fuertemente definidas e inflexibles, nuestro objetivo en este análisis a fondo no es tomar partido. Claro, no estamos aquí para dar la razón a nadie. Exacto. No vamos a respaldar una visión dogmática frente a la otra. Nuestro propósito es pura exploración. Queremos destripar estas ideas de forma neutral, objetiva y, fascinante, para entender su arquitectura interna, tal y como aparecen en los documentos originales. Es un ejercicio súper necesario. Queremos entender cómo estas creencias estructuran la visión del mundo de quienes las practican y por qué generan debates tan apasionados a día de hoy. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Explorar a fondo este campo de batalla teológico del día de reposo, entender por qué, según la teología moral católica, el domingo no es solo un fin de semana secular, sino una cuestión vital, donde faltar a misa sin justificación se considera una ruptura total con Dios. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque las consecuencias espirituales que describen estos textos son de una drasticidad que, nuestra cultura secular apenas puede llegar a concebir. Ya, pero para llegar a comprender esa severidad, primero tenemos que entender de dónde emana la autoridad misma de este día, porque hay un detalle histórico que lo cambia absolutamente todo. ¿El qué exactamente? Pues que el día sagrado original, según los textos bíblicos literales, no era el domingo. Claro, y aquí es donde arranca la gran disputa histórica. ¿Sábado o domingo? Si acudimos a las fuentes de la Iglesia Adventista del séptimo día que tenemos aquí, su argumento es fascinante precisamente por lo directo que es. Nos llevan de la mano directamente al libro del Génesis. Eso es. El texto fundacional establece claramente que Dios, tras concluir toda su inmensa obra, reposó el séptimo día y lo santificó. El sábado. Exacto. Para la teología adventista no hay margen de interpretación aquí. O sea, el sábado es el verdadero y único día de reposo instituido por la divinidad desde la creación misma del universo. Lo ven como el sello inalterable de la autoridad divina. Y los documentos adventistas subrayan un punto histórico que a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo. Argumentan que el cambio del sábado al domingo no fue una instrucción bíblica, sino una pura imposición civil, política y pagana. Sí, apuntan directamente al Imperio Romano. Citan de forma muy específica el edicto del emperador romano Constantino en el año 321 después de Cristo. Resulta que fue Constantino quien ordenó por ley una rigurosa observancia del día del sol, el dies solis, que hoy conocemos como domingo. Prohibió negocios jurídicos y obligó a cerrar los talleres. Básicamente, transformó una veneración pagana al sol en una ley civil que luego la cristiandad asimiló. Y fíjate que lo que resulta más llamativo, casi idónico en las fuentes adventistas, es cómo construyen su defensa. No solo citan la Biblia, sino que utilizan citas directas de altísimas autoridades católicas para respaldar su punto. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, citan al famoso cardenal James Gibbons, quien en su propia obra reconoció abiertamente, y cito casi de memoria, que uno puede leer la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrará una sola línea que autorice de forma explícita la santificación del domingo. Madre mía, eso es fortísimo. O sea, el propio bando católico admitiendo que no hay base bíblica literal para el cambio. De hecho, los documentos adventistas citan también a Alberto Smith, que fue canciller de la Arquidiócesis de Baltimore. Ah, sí, el texto de 1920. Este hombre afirmó por escrito que el domingo es, cito textual, puramente una creación de la Iglesia Católica. Claro, con estas admisiones, los textos adventistas concluyen que acatar el domingo es seguir mandamientos humanos, tradiciones inventadas, y abandonar la ley inmutable de Dios. Y esto plantea una pregunta ineludible. Si la propia Iglesia Católica reconoce abiertamente que el mandato bíblico señala al séptimo día, al sábado, ¿cuál es su justificación teológica? Claro, ¿cómo justifican mover algo tan enorme? Exacto. ¿Cómo puede argumentar que tiene la autoridad para trasladar una solemnidad impuesta por Dios mismo en la creación al primer día de la semana? Pues la justificación católica, al analizarla a fondo, es de una profundidad teológica enorme y gira en torno a un solo evento histórico y espiritual, la resurrección. Textos como el Catecismo y la Carta Dies Domini explican meticulosamente este paso del séptimo día al primer día.
Incluso San Agustín lo eleva y lo llama el octavo día. El sábado representaba la coronación de la primera creación, el mundo material. Pero el domingo marca algo superior, que es la nueva creación, inaugurada por la resurrección de Jesucristo. Es el Dies Christi, el día de Cristo. Es una visión cosmológica espectacular. En esta teología, la redención no solo complementa, sino que supera y eclipsa a la creación original. Según esta óptica católica, todo el culto del Antiguo Testamento era solo una preparación, una sombra del misterio de Cristo. O sea, ¿no lo ven como una contradicción? Para nada. Para el magisterio católico, guardar el domingo no es anular el sábado, sino llevarlo a su plenitud espiritual. Ya no se trata solo del memorial de la liberación de Egipto, ahora es el memorial universal de la liberación definitiva del pecado y de la muerte. O sea, viéndolo desde fuera y usando una analogía tecnológica para visualizar este choque, es casi como un debate sobre una actualización masiva de software. A ver, explícame eso. Pues que los textos adventistas argumentan que ignorar el sábado es corromper el código fuente original, el sistema operativo perfecto escrito directamente por Dios. Claro. Pero la perspectiva católica ve el domingo como la versión 2.0, es la actualización definitiva y total, donde la resurrección reescribe, perfecciona y eleva todo el sistema anterior. El parche no anula la necesidad de descanso, sino que transforma su propósito por completo. Me parece una analogía brillante. Y si entendemos que para el catolicismo este domingo es la versión 2.0 definitiva, cobra muchísimo sentido la profunda preocupación que muestran los documentos magisteriales actuales. Sí, advierten con un tono casi de angustia sobre la modernidad. Exacto. Advierten que el mundo moderno ha vaciado este día sagrado de su verdadero significado, reduciéndolo a la simple categoría utilitarista del fin de semana. Esa trampa del famoso fin de semana está omnipresente en las advertencias de Juan Pablo II. El texto alerta sobre el enorme peligro de diluir el domingo en simple diversión vacía, en escapismo superficial. Piensa en cómo la cultura actual valora el tiempo libre, ¿no? Es solo para recargar. Eso es, única y exclusivamente una recarga de baterías. El sistema nos permite descansar el sábado y el domingo con el único fin de que volvamos a ser máquinas de producción súper eficientes el lunes por la mañana. Y lo fascinante aquí es cómo la Iglesia rechaza de plano esa visión funcionalista y capitalista del tiempo. La teología católica no ve el descanso dominical como una simple inactividad en el sofá. Tampoco lo ve como ese desconectar frenético del mundo moderno que, irónicamente a la larga genera más ansiedad. Ya, el típico agobio de «tengo que aprovechar el finde». Exacto. Lo entiende como un reconectar profundo. El descanso del domingo busca emancipar al ser humano, liberarlo de la esclavitud contemporánea del trabajo constante. Hay una máxima subyacente increíble ahí, que el trabajo es para el ser humano, no el ser humano para el trabajo. El documento de Juan Pablo II desglosa esto en una triple dimensión bellísima. Dice que el domingo debe ser dies ecclesia, o sea, el día de la iglesia para la comunidad. Debe ser dies hominis, el día del hombre, destinado al crecimiento humano, la familia, la alegría y por encima de todo el pilar central, dies domini, el día del Señor. Y el centro gravitacional absoluto de ese Día del Señor es la liturgia, la celebración de la misa. Y aquí resulta fundamental detenernos en el análisis de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Ratzinger es tajante. Para él, la liturgia no es bajo ningún concepto un entretenimiento o un acto social. Ni un espectáculo. Para nada. Es, literalmente, una anticipación del cielo, un preludio tangible de la vida eterna cruzando hacia nuestro plano temporal. A ver, los textos de Ratzinger son afiladísimos con este tema. Menciona, por ejemplo, que cuando en medio de la misa la congregación aplaude por una obra puramente humana, como si fuera un concierto, se destruye la esencia misma de lo que debe ser la liturgia. Es que argumenta que el cielo no es un espectáculo al que uno asiste para entretenerse, es una realidad mística, abrumadora. Si la misa intenta competir convirtiéndose en un show para mantener a la gente entretenida, siempre va a perder la batalla contra las infinitas ofertas de ocio del mundo moderno. Totalmente. Y esa defensa de la sacralidad innegociable de la misa nos lleva directamente, casi como por un embudo, al núcleo más duro de todos los textos que estamos analizando hoy. Aquí entramos en aguas muy profundas. Si partimos de la premisa de que el domingo es esta gran actualización del sistema, este pedazo de cielo en la tierra,
¿Qué ocurre exactamente en el alma del creyente si decide saltarse la misa simplemente por pereza o por preferir irse a la playa? Pues aquí es donde la teología moral pisa el acelerador y se vuelve extremadamente estricta. Y hablo desde la más absoluta solemnidad que exigen estos textos, porque actúan de forma magisterial y dogmática. No hay grises. El catecismo en el numeral 2181 es implacable. Faltar deliberadamente a la misa dominical sin una excusa verdaderamente legítima, como una enfermedad grave, es un pecado mortal. Es que suena durísimo. Un pecado mortal. Es que es crucial entender el peso teológico abismal de esta expresión. No significa simplemente cometer un error. La encíclica Veritates Splendor de Juan Pablo II ataca rotundamente una corriente moderna conocida como la teoría de la opción fundamental. Vale, aclaremos esto de la opción fundamental, para no perdernos en la jerga. Porque creo que es la excusa que pondría cualquier persona moderna de forma intuitiva. ¿Qué es exactamente y por qué la Iglesia la ve tan peligrosa? Realmente la gracia de Dios, si toma una decisión interna profunda y de rechazo absoluto hacia Él. O sea, volverse malo de verdad. Exacto. Según esta visión más relajada, los actos particulares del día a día no tendrían tanto peso, siempre y cuando la intención general de la persona siga siendo buena. Vamos, el clásico argumento de, yo soy muy buena persona en el fondo, ayudo a mis vecinos, pago mis impuestos. Así que si este domingo me salto la misa porque estoy agotado, Dios lo entiende perfectamente, no va a condenarme por faltar una hora. Esa es la mentalidad exacta. Pero Veritatis Splendor destruye esa premisa por completo. La teología moral católica, enseñada de forma pastoral pero firme, afirma que un solo pecado grave, como es la omisión voluntaria del precepto dominical, hace perder inmediatamente la gracia santificante. La orientación fundamental del alma es radicalmente desconectada por un solo acto deliberado. O sea, la consecuencia de este pecado mortal es verdaderamente devastadora dentro de esta arquitectura teológica. Faltar a la misa no es saltarse una clase de cerámica, es una desconexión mística real. Y muy peligrosa. Imaginemos a un creyente como si fuera un astronauta realizando una caminata en el espacio profundo. En esta analogía, la nave nodriza es Cristo. Pues bien, la misa no es un simple chequeo por radio, es el cable físico de oxígeno que conecta el traje con la nave. Faltar a misa es literalmente coger unas tijeras y cortar ese cable de soporte vital. Es una imagen durísima, pero teológicamente precisa. Y el peligro extremo viene en el paso siguiente. Porque en la teología mística católica, la Eucaristía es sustento literal. Es alimento para el alma. Si uno ha cortado el cable, si está en estado de pecado mortal por faltar el domingo anterior, y decide acercarse a comulgar sin haberse confesado, comete lo que la Iglesia describe como un sacrilegio. O sea, empeora las cosas muchísimo más. Profundamente. Es una mentira espiritual de dimensiones gravísimas. Una mentira porque, claro, al recibir la comunión frente a toda la asamblea, la persona está expresando públicamente una unidad que, en la realidad de su alma, está rota. Volviendo al astronauta, no puedes pretender que todo va sobre ruedas y sonreír a la cámara cuando tú mismo has cortado el cable de oxígeno. Te estás asfixiando. Y reparar ese cable no se hace solo con buenas intenciones íntimas, requiere un acto de reparación formal e institucional. La confesión. Toda esta inmensa severidad nos demuestra que la Iglesia no concibe la fe como un accesorio, es el pilar absoluto. Ya, pero es que la exigencia de este domingo no termina al cruzar las puertas del templo tras acabar la misa. El precepto dominical abarca las 24 horas del día. Y aquí entramos en otro terreno resbaladizo, la estricta prohibición del trabajo servil. Profanar el día del Señor. Suena casi medieval, ¿verdad? Suena a otra época total. ¿Qué significa hoy en día profanar este tiempo? Los documentos nos remiten a Santo Tomás de Aquino, específicamente a sus colaciones. Moral. Aquella labor física orientada puramente al lucro o a la necesidad mundana que consume tanta energía que impide activamente el culto a Dios. Pero ojo a esto, porque Santo Tomás hace un giro mental brillante e introduce una dimensión mística inesperada. Dice, vale, trabajar por dinero está prohibido, pero añade que el peor de los trabajos serviles, la profanación más destructiva, no es abrir una tienda o revisar hojas de cálculo. No, es algo mucho más profundo. El peor trabajo servil es el pecado en sí mismo. Cita el Evangelio de Juan. El que comete pecado es esclavo del pecado.
O sea, la lógica es implacable. Pecar en domingo es someterse a la peor esclavitud justo en el día consagrado a la máxima liberación. Es una visión profundamente filosófica. Por supuesto, la doctrina contempla excepciones lícitas al descanso laboral, la necesidad absoluta, la caridad hacia el prójimo. Al igual que Cristo sanó en sábado, hoy en día los servicios esenciales, el cuidado médico o las obras urgentes de misericordia no rompen el precepto, sino que lo magnifican. Claro. Pero volviendo a la estricta observancia del día, debemos recordar que en los primeros siglos del cristianismo todo esto no era una teoría que se debatía cómodamente en podcasts o universidades. Era una realidad brutal por la que la gente moría. El documento Sacramentum Caritatis cita un testimonio que pone los pelos de punta. Los mártires de Abitina. Es un relato estremecedor. Estamos en el norte de África, principios del siglo IV. El Imperio Romano había prohibido terminantemente, bajo pena de ejecución, cualquier tipo de asamblea cristiana. Sin embargo, un grupo de cristianos en Abitina decidió desafiar esta prohibición imperial. Sabiendo lo que les iba a pasar. Exacto. Fueron arrestados por los soldados romanos exactamente mientras celebraban en la clandestinidad la Eucaristía dominical. Y cuando fueron arrastrados ante el procónsul, podrían haber mentido. Podrían haber dicho que era una reunión social de amigos. Pero su respuesta unánime quedó grabada en las actas de los mártires. Dijeron, en latín, «Sine dominico non possemos». Sin el domingo no podemos vivir. Fíjate en la carga de esa frase. Para ellos defender el domingo no era cumplir una regla burocrática de una jerarquía eclesiástica. Era defender su propia identidad humana y divina. Era el ejercicio radical de su libertad interior frente a un imperio totalitario que intentaba absorber todo el tiempo del individuo. Es como si el Imperio Romano les dijera, «Vuestro tiempo me pertenece totalmente, es para el César». Y los cristianos, mirando a la muerte, respondieron, «Te equivocas, nuestro tiempo pertenece a la eternidad, y sin esto ya estaríamos muertos por dentro». Y ese choque de mentalidades nos obliga a preguntarnos qué significa todo esto para nosotros hoy. Significa que tener un tiempo sagrado es una salvaguarda inmensa de la dignidad humana. En el instante en que el tiempo se convierte solo en una métrica de producción, el ser humano queda reducido a una herramienta. ¡Wow! Menudo viaje a las profundidades hemos hecho hoy. Vamos a recapitular un poco. Hemos comenzado explorando esa intensa disputa bíblica sobre el séptimo día, el sábado, frente a la adopción del domingo como la nueva creación. Hemos analizado cómo la inasistencia voluntaria a la misa es un pecado mortal que corta de cuajo el oxígeno espiritual. Hemos visto la profunda condena al trabajo servil, entendido como la esclavitud del pecado, y hemos terminado recordando el testimonio radical de quienes dieron su vida por proteger un fragmento de tiempo sagrado. Ha sido una inmersión tremenda, verdaderamente. Así es, y para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar sobre la mesa a nuestra audiencia una reflexión final, algo para masticar durante la semana que trasciende la teología y entra en nuestra experiencia diaria. La cuestión es esta. Si aquellos primeros cristianos de Abitina estaban dispuestos a ir voluntariamente a la muerte simplemente por defender el derecho a poseer un tiempo sagrado frente a un imperio que quería controlarlo todo, y si nuestra sociedad hipermoderna y agotada ha aplanado por completo la concepción del tiempo, dividiéndolo únicamente en horas productivas para generar dinero y horas de consumo ciego frente a una pantalla, ¿qué parte fundamental de nuestra propia libertad interior podría estar ahora mismo en gravísimo peligro de extinción al haber perdido casi por completo el sentido de un tiempo que sea verdaderamente intocable? Esa frontera entre ser personas o ser engranajes quizás esté muchísimo más borrosa de lo que jamás habríamos querido admitir. Hoy has entendido la importancia del domingo y sobre todo la necesidad de él. Espero, hermano, que puedas ir cada domingo con esa necesidad de encontrarte con Jesús, de poderte acercar a los sacramentos, de poder acercarte a la comunión, de poder ser de Dios. En cuántos lugares todavía es complicado el ir a misa. Cuánta gente muere, cuánta gente se entrega, cuánta gente ofrece su tiempo, su momento, 2, 3, 4, 5 horas para acercarse a ir a misa. Querido hermano, tú que tal vez tienes cercano una iglesia, o que tal vez se te hace más sencillo, vamos a rezar por aquellos que les cuesta y no tienen los medios necesarios para acercarse a la Eucaristía.
Que el Señor les regale la fortaleza para que cuando puedan, y la medida que Dios permita, puedan estar gozando de Jesús Eucaristía. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por cuantos son perseguidos a causa de vivir su fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos en nuestro siguiente podcast, Hijos de Santidad. Y recuerda, Cristo te espera en la Eucaristía. Nos vemos en Jesús, José y María.